Aproximadamente 40 días después del inicio del paro nacional en Colombia contra la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque y apoyada por el expresidente Álvaro Uribe, el pueblo colombiano permanece en las calles, ya no solo contra estas propuestas regresivas, sino también exigiendo un nuevo modelo político y social, además de justicia por las más de 50 personas asesinadas y 130 desaparecidas a manos del ejército colombiano y el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, y de las cuales al día de hoy no se tiene información de su paradero. Hoy, en nuestro segundo episodio de La Trinchera, conversamos sobre el paro y el estallido social en nuestro hermano país sudamericano. Nos acompaña Lina Montilla, dirigente sindical, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Risaralda, Pereira, y Sebastián Cobos, dirigente estudiantil y representante de derechos humanos en esa comunidad. Hola, bienvenidos a La Trinchera. En nuestro segundo episodio, mi nombre es Priscila Vindas, soy secretaria general de la Juventud del Frente Amplio y hoy estamos con dos invitados muy especiales. Sí, yo también estoy por acá el día de hoy. Mi nombre es Verónica. Hoy estaremos conversando sobre la situación en Colombia. Muchos habrán y muchas habrán visto noticias en los medios de comunicación sobre lo que está pasando, sobre las muertes que se están dando en Colombia, sobre la represión que se está viviendo. Y es importante también contextualizarlo, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de América Latina, porque muchos de los procesos que se están llevando ahí se extienden en nuestra región y por eso es importante hablarlos. No solamente hay que ponerle atención a lo que pasa en la política costarricense, hay que ponerle atención a lo que pasa en el mundo. Súper cierto. Gracias, Vero. Como les decía, hoy tenemos a dos invitados súper especiales. La primera de ellas es Dina María Montilla Díaz. Ella es dirigente sindical, presidenta de la CUT de Risaralda. Se me traba la lengua. Y defensora de derechos humanos. Lina, es un gusto tenerte acá. Hola, Priscila y Verónica, muchísimas gracias por el espacio y bueno, para compartir un poco la lectura de lo que está pasando en Colombia. Sí, también tenemos a Santiago Cobos, dirigente estudiantil y representante de derechos humanos. Bienvenido, Santiago. Hola, un saludo a todos y todas, a Priscila, a Verónica, agradecer por la invitación. Muchas gracias, Santiago. Bueno, nosotras queríamos iniciar este espacio hoy hablando un poco, tal vez contextualizando un poco cómo fue que se iniciaron las protestas en Colombia. Una cosa es lo que nos dicen los noticieros internacionales, otra cosa es lo que se vive en el lugar. Entonces nos gustaría saber, o por lo menos escuchar desde sus perspectivas, cómo fue que inició este conflicto o dónde lo ubican que inició. Bueno, pues la verdad, Colombia venía desde un proceso de movilización muy interesante desde el 2019, que obviamente cuando se da todo el fenómeno de la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria que se desata a raíz de esto, pues el 2020 fue un año igual para todo el mundo atípico que frenó ese auge de la movilización que se había iniciado a finales del 2019. Pero es importante precisar de que venimos con un gobierno que ya desde su Plan Nacional de Desarrollo había trazado seguir aplicando la misma receta neoliberal en función a acabar con los derechos de la población, seguir implementando medidas a favor de la clase dirigente y seguir aumentando la desigualdad social. Producto de esto, ¿cierto? Se agudiza esto en la pandemia del COVID, la situación de hambre, de pérdida de empleos, de desalojos, que en nuestra ciudad donde estamos fue pionera lamentablemente en desalojar a las comunidades, como también precisamente la precariedad del sistema de salud, entre otras cosas que precisamente el 2020-21 somos anunciados de que el país va a tener una reforma tributaria en la que se pretende agravar más los impuestos a la clase media y asumiendo el costo de la crisis, la clase trabajadora, ¿cierto? Dando privilegios a los empresarios y obviamente pues siendo la clase trabajadora quien asumiera esta responsabilidad. Se parte entonces de decir no a esa reforma tributaria que fue como
el detonante para que miles de personas salieran a las calles a movilizarse el pasado 28 de abril y que pues precisamente esto era un acumulado de un descontento social que se tiene con la administración, con la situación humanitaria, con la situación en derechos humanos, el asesinato de líderes, lideresas sociales, firmantes del acuerdo de paz, las masacres que en este gobierno han venido en un ascenso tremendo y obviamente pues toda la situación en función a la forma en cómo este gobierno pues venía legislando, que se aprovechó de las facultades que le daban la emergencia sanitaria para decretar, para sacar decretos sin el control político del Congreso. Entonces, sus decretos obviamente eran todos lesivos y eso aumentó el descontento social y que obviamente pues el 28 con el tema de decir no a la reforma tributaria fue un estallido social el que se inició mucho más grande que el del 2019. Es importante decir eso también. Entonces, eso fue, digamos, como la llama que encendió la pradera. No sé si Santi quiere agregar algo ahí. Sí, no, pues totalmente de acuerdo, ¿cierto? Con lo que Lina explica, un poco como decir que también parte de un proceso de acumulación, ¿cierto? Histórica de diversas situaciones que han venido pasando en el país, ¿cierto? Digamos, el paro previo en el 2019, del 21 de noviembre, que fue un paro masivo, pero digamos también otras situaciones anteriores, como lo pudiera ser el paro universitario en el 2018, o incluso el paro también estudiantil universitario con la MANI en el 2010, el paro de los campesinos y campesinas, el proceso de paro y de movilización que venían llevando los profesores y las profesoras. Todo este tipo de elementos parte también de un proceso de acumulación histórica de diversas situaciones, ¿cierto? Y de diversos sectores que han parado, no solamente en el marco de este último gobierno genocida, sino también del gobierno anterior, que es el gobierno que firma la paz, pero que efectivamente también es un gobierno de tinte neoliberal y que por otro lado también promovía guerra, y de los gobiernos anteriores, del gobierno Santos, como el gobierno Uribe y demás, pero que digamos, en este paro la particularidad es que no es solamente un sector, sino que efectivamente es el conjunto del pueblo colombiano y que eso también lo convierte en un momento histórico porque pues parte de ello es la contundencia y la fuerza de movilización que se ha mantenido. Sí, bueno, más de un 70% de la población de Colombia aprueba ese paro nacional, entonces creo que la situación se está viviendo y se está sintiendo realmente en la sociedad colombiana. Esta ley o este proyecto de ley que Duque no lo veía como una reforma tributaria, estaba precedida por dos reformas previas, una de la ley de financiamiento del 2018 y la ley de crecimiento del 2019, y esta también vendría a sumarse a esas y endurecer más las condiciones de vida de la clase media y de la clase más desfavorecida. Lo digo porque nosotros acá también hemos sufrido unas reformas tributarias que no negamos que sea importante reformar el sistema tributario para que los grandes evasores no sigan haciéndolo, pero estas grandes reformas, porque son bastante importantes, porque tocan bastante el bolsillo de la gente, se hacen para seguir favoreciendo a esos sectores aún en las condiciones de empobrecimiento que tenemos con la pandemia. Entonces, creo que es importante contextualizar que no solamente estalla por una reforma tributaria, sino que ya se venían agravando estas condiciones con otros proyectos anteriores. Sí, bueno, agregando un poco a lo que decía Vero, creo que también es como un tipo de secuencia o ¿cómo lo digo? Como un modo de operar, un modus operandi, se me fue la palabra, de los gobiernos latinoamericanos que son muy dóciles a este tipo de recortismo que, por ejemplo, acá en Costa Rica lo vimos en la década de los 80. Teníamos un estado de bienestar, un estado social muy fuerte y, ¿verdad? Entonces llega esta mano dura de que tenemos que recortar y que tiene que ser a través de minimizar el Estado, las herramientas de movilidad social que tenemos, las instituciones de bienestar social, como lo mencionaba creo que era Lina ahorita al principio, debilitamos salud, debilitamos educación, ¿verdad? Estas herramientas que realmente juegan un papel primordial a la hora de hablar de esta clase media que pareciese que
que cada vez va desapareciendo. Es como casi que un mito, porque la mayoría de la clase media, aunque piensa que está aquí nomás de llegar a clase alta, en realidad está cayendo en clase baja, ¿verdad? Estamos hablando de personas que están cayendo en pobreza, precisamente porque recortamos los programas de bienestar social, porque el Estado tiene que gastar menos, tiene que ser más eficiente, pero por otro lado te meten impuestos y la cosa pues cada vez va peor. Y yo creo que tal vez no son como las mismas, no son las mismas medidas, pero sí van por ese lado. Por ejemplo, acá la reforma fiscal que hubo ya vamos para 3 años, fue exactamente igual, ¿verdad? Afecta a la clase trabajadora, pero hay grandes amnistías para el sector empresario. Entonces hay este desequilibrio donde más bien estamos condenando a la pobreza a esta clase media, que en otros momentos fue lo que intentamos pues engrosar, ¿verdad? Para tener cierta estabilidad social. Son casos similares, Pri, porque, bueno, en Colombia se cree que el 64% del PIB es lo que tiene de endeudamiento. Es el más grande en los últimos 9 años y es un déficit fiscal también más alto de los últimos 70 años. Muy similar en Costa Rica, donde también superamos el umbral, ¿verdad? El 60% de endeudamiento. Entonces, ¿cómo vamos a pagar eso? Se le cobra renta a los salarios que apenas logran sobrevivir, porque eso era parte de la reforma tributaria, cobrarle a los que ganaban más o los que ganan 2.4 millones, que viene siendo $663 del salario en Colombia, donde el salario mínimo es de $248, muy similar también a las reformas que se querían poner acá, implementar acá, cobrar a los salarios de la clase media, que al final de cuentas son también una población que está endeudada, que tal vez está pagando su casa, que está pagando tal vez su carro para poder trasladarse y poder trabajar. Entonces, creo que hay similitudes y creo que Lina quería comentar algo. Sí, pues precisamente lo que lleva también esta situación de indignación es porque la reforma tributaria contemplaba eso, ¿cierto? No precisamente poder recoger el hueco fiscal que se venía acumulando de las otras 2 reformas tributarias que no logró cumplir el objetivo y que además se pretendía que era un proceso gradual. Se iba a empezar con los trabajadores y trabajadoras que ganaran 2.500.000, pero en 2 años se iba a empezar a agravar también a los salarios después de 1.500.000, ¿cierto? Y el salario mínimo está sobre 1 millón con auxilio de transporte. Lo que veíamos es que ya también estaba encima de poner a tributar a los trabajadores y trabajadoras que ganan un salario mínimo y que obviamente sigue siendo muy precario y el costo de vida del país venía aumentando. Y la respuesta del gobierno ante esta situación es que la crisis sanitaria del COVID-19 pues hizo que se tuvieran unos gastos extras, que la inversión social había crecido con las ayudas, todo un paquete de asistencialismo que no satisfacía las necesidades de los colombianos y de las colombianas, pero que obviamente también sabíamos que el gobierno venía utilizando recursos, por ejemplo, en compras de equipamiento para el esquema de seguridad de presidencia, equipamiento de tanquetas para la Policía Nacional, en su fuerza que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, nosotros lo llamamos aquí el SMAT, que es la que reprime la movilización, ¿sí? Como también la creación de múltiples cargos, altas consejerías, sus viceministerios, programas de publicidad, ¿cierto? Para el fiscal de la nación, una super campaña publicitaria en donde lo muestran a él pues como el salvador de la justicia en Colombia, el programa de prevención y acción que sacó el presidente todos los días durante 1 año, 1 hora, tenerlo que ver y escuchar precisamente para hablar de algo que realmente no se estaba dando, pero que en últimas estaba justificando un gasto y un recurso que pudo haberse invertido
en toda la problemática social que tenía el país en ese momento. Entonces, toda esta serie de cosas, pues precisamente digo a la gente, hey, este es el momento, y por eso fue clave la consigna que se empezó a impulsar, y es el momento de parar, ¿cierto? El momento de parar, y el parar para poder mostrar esa insatisfacción, organizarnos, construir, etcétera. Pero fueron un montón de cositas que venían agravando la situación, y que obviamente era muy evidente la forma en cómo este gobierno venía haciendo uso de los recursos de la nación, venía aplicando las mismas recetas neoliberales, como bien dijo Santi, de gobiernos tras anteriores, que obviamente pues se asemeja a la realidad que viven nuestros hermanos países en Latinoamérica, y que obviamente pues agudiza la situación en materia de bienestar social. Sí, otro dato que estuve leyendo por ahí, y es que esta reforma que pretendía implementar Duque era el impuesto a los dividendos, que son las ganancias que se tienen por tener acciones en las empresas. Y resulta que a quienes ganaban más de 10 millones se les bajaban esas contribuciones, es decir, no se les cobraba. Entonces solamente se les cobraba a los que ganaban 28 millones por esas acciones, dejando de percibir ese dinero. Y bueno, eso es decirle a los ricos, ustedes son más libres para obtener más ganancias, ustedes tranquilos que no los vamos a tocar, pero vamos a tocar a la clase baja y a la clase media. Lo que estaba también leyendo es las ganancias o los ingresos que se dejan de percibir por los paraísos fiscales, que es un gran problema que también tenemos acá en Costa Rica, y es que se pierden hasta 18 billones en impuestos. Eso representaría el 77% de los 23.4 billones que pretendía recaudar la reforma fiscal, que bueno, por la que empieza, por la que estalla la última movilización en Colombia. Entonces, se refleja y es muy clara la desigualdad que existe entre quienes gobiernan y entre quienes también exigen que se mejoren las condiciones de vida. No sé si Santiago quería decir algo previamente. Digamos, lo que nosotros decimos también acá es un poco, y que ya, digamos, ahorita se explicaba, y es, bueno, a los ricos hay más libertad, ¿cierto? Menos impuestos y demás, pero el dinero que se pretende recaudar con esta reforma está en otros lugares que se puede cobrar, ¿no? Y tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los impuestos a las multinacionales, ¿cierto? Que efectivamente prácticamente terminan siendo multinacionales que vienen al territorio a explotarlo y a llevarse, digamos, todo este fruto de la explotación, pero que en últimas para la nación no deja un gran recaudo, porque pues parte de los acuerdos que hay entre ese poder multinacional, cierto, económico extranjero, en alianza con el gobierno nacional, que tiene que ver también con el tema, por ejemplo, de la minería y ese tipo de elementos. Pero pues además también anotar allí que, por ejemplo, el tema para lo que se denomina la clase media, ¿cierto? O las personas incluso que tienen, que también se denomina emprendimientos o pequeñas y medianas empresas, o el sector nocturno, por ejemplo, pues ya también llevaban un tiempo exigiendo garantías, porque pues debido a la pandemia efectivamente no tenían forma de sostener sus negocios, y la respuesta del gobierno nacional y de los gobiernos locales ha sido casi que la de endeudarse, ¿cierto?, a través de créditos, porque pues lo que se recaudó en el fondo para la emergencia, ¿cierto? Pues lo que se hace es trasladarlo en forma de créditos para la gente, para que la gente se pueda ayudar en un crédito y no trasladarlo directamente a la gente. Digamos que esto trae una complicación porque muchos negocios tuvieron que cerrar y demás, pero pues además eso también es un insumo para la indignación de luego ver una reforma tributaria, pues que efectivamente también es un golpe para estos sectores de la sociedad. Sí, claro. A mí, bueno, que decía Santiago, me llama mucho la atención, tal vez como un paréntesis, pero bueno, Costa Rica sí, eso es un interés, una lucha que se ha dado dentro del poder legislativo acá, y es el legalizar la minería. Costa Rica no es un país muy rico en minería que digamos, pero sí hay intereses en incursionar, y recientemente se dio el fallo en las cortes internacionales a favor de Costa Rica en contra, bueno, la empresa minera que se llama Infinity Gold,
ellos nos habían demandado por el dinero que según ellos habían perdido y bueno, Costa Rica ganó ese juicio, entonces es como una buena noticia entre todo lo malo. Pero acá también pasa eso mismo, ¿verdad? Las empresas multinacionales tienen muchísimos beneficios. Como decía Santiago, acá también pasa que mucho del dinero que se recauda de estas empresas, pues, o el que generan estas empresas, no queda acá, ¿verdad? Pero entonces nosotros como que nos confirmamos con migajas o la clase dirigente lo que nos dice es, pero genera empleo, pero es que si le ponemos impuestos se van a ir y no van a tener trabajo, ¿de qué van a comer? Miren que tanta gente y tantos ingenieros y mire todo el empleo y todos los beneficios que dan, pero realmente ahí ya todo como cuestionarse un poco, ¿verdad? Probablemente el ingeniero o el funcionario de planta sean personas de clase media o inclusive clase baja. A la empresa transnacional no le ponen impuestos, pero pero las personas que trabajan ahí y están viendo cómo salen adelante, a eso sí, ¿verdad? Que son las mismas personas que inyectan flujo en la economía nacional. Las empresas transnacionales no tanto, ¿verdad? Porque el grueso de sus ganancias se va para afuera, ya sea para sus países de origen o para paraísos fiscales, que en la realidad latinoamericana no es para nada y no es nada extraño, digamos. Creo que es un modus operandi que se ha adoptado súper bien, e inclusive desde la legislación en muchos países hay pequeños portillos para que la gente nada más pueda esquivar la legalidad. Yo creo que, bueno, o sea, en este momento ustedes están haciendo un trabajo extraordinario, por lo menos desde mi punto de vista, desde la ciudadanía para articularse, pero no siempre es el caso, ¿verdad? No siempre esa indignación nace tanto de la persona joven o de la persona que ya está cansada de gobierno tras gobierno neoliberal, pero digamos, es como curioso ver los dos, o sea, las similitudes y los contextos tan diferentes. 38 días de paro lleva Colombia ya, cuando se pensaba que iba a tener un acuerdo donde estaban representados ministros del actual gobierno, donde estaban representados también consejeros. Al final del acuerdo no lo cumplen, se retractan. ¿Por qué se retractan y qué implica este acuerdo también? Bueno, es importante precisar que hasta el momento no ha habido un escenario de diálogo sobre el pliego de peticiones con el gobierno nacional. Esos acercamientos y lo que se llamó hace varios días atrás los preacuerdos eran las garantías en derechos humanos precisamente para evitar que se continuara con el derramamiento de sangre con el que se estaba viviendo ya en el marco del paro nacional. Entonces, eran los preacuerdos que precisamente contemplaba, uno, el tema de la desmilitarización en los distintos territorios del país, en donde eran las fuerzas militares las que estaban operando y vulnerando a la población. Dos, el retiro de la fuerza policial, especialmente en los municipios de Colombia. Tres, todo lo que tiene que ver con los desaparecidos, ¿cierto? Que eso ha sido una constante que hemos tenido en este proceso de movilización. La cifra de desaparecidos que en unas ciudades más que en otras, pues es considerable, es grande. Como también el tema de las judicializaciones, ¿cierto? El tema de las judicializaciones en el entendido de que se ha visibilizado cómo se ha pretendido hacer, fabricar pruebas falsas para hacer precisamente lo que nosotros llamamos falsos positivos judiciales y que obviamente pues mostrar avances en materia de justicia en una fiscalía que realmente no es operativa. Y tres, pues también las garantías para el derecho a la protesta, ¿cierto? Las garantías en función a que no tuviera intervención por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, es más, a que se pudiera hacer las actividades sin ningún tipo de hostigamiento, de provocación, etcétera. Y obviamente el tema, pues, que tanto ha generado
polémica y es la situación de lo que llama el gobierno los actos vandálicos, ¿cierto? Que también es como la otra situación en la que ellos han enrostrado muchísimo y que por eso justifican la intervención por parte de la fuerza pública y obviamente pues en aras de buscar unos acuerdos en función de que dieran la garantía para que la movilización se pudiera seguir realizando y se avanzara en un proceso de negociación, pues el gobierno nacional ya es cuando dice no aceptamos los preacuerdos, ¿cierto? Porque ellos estaban poniendo como condicionante la situación de que se levantaran los bloqueos que hay en distintas partes del país que todavía persisten, pero este es el tema que esto no es un paro simplemente de centrales obreras o el Comité Nacional de Paro, aquí hay muchas expresiones que han decidido parar y que sostienen los bloqueos precisamente como su acto de protesta en medio del proceso de movilización. Y obviamente, pues el Comité Nacional de Paro en un primer momento dijo, no, eso no lo vamos a decir, pero pues hoy ya vemos que hay otro cambio de actitud y es importante precisar y es el tema de, bueno, ¿quién es el Comité Nacional de Paro? ¿Sí? Y obviamente más que las organizaciones, son también los sectores y las fuerzas políticas que están al interior de ese comité y que obviamente pues son sectores socialdemócratas, liberales, ¿cierto? De los que se autodenominan centro dentro del ejercicio de la política y obviamente rechazan todo este tipo de acciones como los bloqueos, la situación que precisamente se viene dando con los chicos y chicas de la primera línea y que yo lo digo a pesar de ser presidenta de una central obrera, ¿cierto? En Risaralda. Y es el tema de que es un comité paro cerrado, que no tiene la participación del movimiento juvenil, que no tiene la participación de otros sectores sociales que debería tener un componente geográfico a la hora de establecer un proceso de negociación con el gobierno nacional e incluir a las mujeres, ¿cierto? Porque también se carece precisamente la representatividad de las mujeres en este espacio de discusión y obviamente esa división el gobierno nacional la está sabiendo aprovechar muy bien para dilatar todo este proceso, ¿cierto? Porque es muy notoria su actuación en dilatar, en dividir, en negociar por aparte, pero a la par al negarse a firmar los preacuerdos, saca un decreto, el decreto 575 del 28, justo el día del mes del paro, del 28 de abril, del 28 de mayo, en el que precisamente llama a que, entre comillas, se declare estados de sitio varias ciudades de Colombia, entre esas Pereira, que es donde nos encontramos. Entonces, pues obviamente dejó claro de que el gobierno no está en ningún interés en avanzar en un proceso ni de preacuerdos, ni de sentarse a negociar el pliego de emergencia que es el pliego de peticiones express que se organiza y se presenta en medio de esta coyuntura. Muchas gracias, Lina. Escuchándote, pensaba un poco en esto de cómo es retratado, ¿verdad?, la protesta social como un acto de vandalismo y las acciones que tenemos que hacer muchas veces desde los movimientos sociales y los partidos políticos que apoyan estas luchas y demás organizaciones para visibilizar los esfuerzos o los motivos que nos llevan a la protesta como tal, lo que son medulares a las peticiones y como decías, no solamente es una organización o una sola petición que está en disputa, sino que son varios sentires de diversos sectores. ¿Cómo se han organizado desde las distintas organizaciones para poder pues articular un poco de una contrarrespuesta o otro tipo de campaña para informar desde el punto de vista de ustedes y contrarrestar un poco la comunicación hegemónica que se ha manejado de los medios más tradicionales? No sé si Santi quiera responder esa pregunta. Yo creo que allí ha sido fundamental mucho el proceso de los comunicadores y las comunicadoras alternativos o populares, como les llamamos aquí, que digamos también parte de eso es la posibilidad hoy que abren las redes sociales, ¿cierto?, de informar realidades de diferentes formas,
como lo suelen hacer los medios de comunicación masivos tradicionales, ¿cierto? Y que es como un gran reto que acá también se tiene, y es porque parte de los grandes medios de comunicación que la gente suele escuchar, suele leer, suele pues ver, pues efectivamente hacen parte de esa clase no solamente política que controla el país, sino fundamentalmente económica, pero que allí la respuesta ha podido ser mucho de la comunicación popular, ¿cierto? De aquellos y aquellas que se denominan prensa en los escenarios de movilización y van con su cámara o con su en vivo, ¿cierto? Y le permiten a la gente mostrarle otra realidad que no es la realidad que está saliendo, digamos, en el televisor. Y que pues eso efectivamente digamos, ha generado como un escenario transgresor con los medios de comunicación, y hoy la gente ya, digamos, en su mayoría, no toda, eh, puede generar como ese tipo de crítica, y es que pues efectivamente esos medios hegemónicos de comunicación no están informando lo que realmente pasa, o lo están informando con una distorsión o en favor del gobierno, y que eso efectivamente pues ha servido mucho también para el tema de pues mantener también la legitimidad del paro, que incluso han sido las redes sociales las que nos ha permitido, por ejemplo, también en temas de derechos humanos poder ayudar a la gente, y que en muchas noches, por ejemplo, cuando la situación era incluso mucho más fuerte, pues era la misma gente la que decía, vea, en tal lugar están disparando, o por favor váyanse a sus casas porque acaban de decretar tal situación, o acaba de salir el ejército, o este tipo de elementos que en últimas ha terminado siendo como la comunicación entre la misma gente del pueblo para, digamos, poder tener una certeza sobre lo que se transmite. Chantaje le dice Duque a los bloqueos. Es bastante fuerte que la gente que reclama mejores condiciones de vida les llame chantajes cuando ellos realmente utilizan la fuerza policial y la fuerza militar para controlar y para hacer fuerza. Al 26 de mayo se contabilizaban hasta 52 muertes, de los cuales solamente eran reconocidos 17. Es bastante, una cifra bastante distante de lo que realmente pasa en Colombia. A hoy se registran más de 70 muertos, de 70 personas que han perdido la vida en estas protestas, y con una fuerza militar y una fuerza policial armada y con ya recursos. No vamos a comparar a la gente organizada que está protestando a las fuerzas militares, que el decreto que también emite Duque violenta las autonomías de las gobernaciones y de las alcaldías también. Entonces, ahí, ¿cuál es la base, cuál es la línea roja que se está pasando? Y que el Duque no la ve y no existe, para él no existe línea roja, él nada más ahí atacar, se criminaliza la protesta social y de ahí ya es muy difícil sacarlo. Hoy es la 14ª reunión que se tiene para poder llegar a un acuerdo. Muchas organizaciones también, como lo decía Lina y lo decía Priscila, están a favor. Se están llamando a organizaciones internacionales también para recibir un apoyo de la comunidad internacional. ¿Cómo se ve eso desde Colombia? Bueno, pues como bien dices, Vero, no, para el presidente, y también es importante decirlo, lo vivimos con las administraciones locales, en el caso de Pereira, no hay ese límite, no hay esa línea roja en la que dice basta ya, ¿cierto? Porque son centenares de vidas las que están en riesgo, y lo hemos visto pues precisamente en cada escenario de movilización que ni al presidente ni al alcalde de Pereira le tiembla la mano para reprimir la protesta social, ¿cierto? Y pegarse de cualquier excusa para atacar, para reprimir, pero previo a eso viene todo un ejercicio de hostigamiento, de amedrentamiento, de miedo y de terror que le infunde a la ciudadanía precisamente el tema de la protesta. Por eso es muy válido lo que Santi decía, ¿cierto? El papel que han cumplido los comunicadores alternativos y populares, y que también eso nos ha ayudado para visibilizar
cuando hemos tenido presencias de entidades internacionales aquí en el país. Y Pereira también las ha recibido. Hace poco tuvimos una misión argentina que precisamente vino a recoger y ayer entregó su informe en la situación de la vulneración de derechos humanos, y ese es el recurso del que nos estamos amparando, ¿cierto? Lo que vemos también es que ese afán del gobierno de buscar responsables, ¿cierto? Más allá de ceder a las peticiones del pueblo que se está movilizando, hay un afán de dividir, dilatar, pero también de buscar los responsables de la protesta social. Entonces, de la protesta social y de los daños y de los actos vandálicos que se han generado en todo este proceso. Entonces, vemos también un afán del gobierno en hacer este tipo de cosas, en buscar culpables, en buscar responsabilidades, y es lo que tememos que se pueda empezar a dar en los próximos días, ¿cierto? Y que obviamente, por eso también desde la región estamos diciendo de que, bueno, viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llega el 8 a Colombia, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene ya una agenda pues programada con ellos en las que precisamente van a mostrar lo que ellos han hecho, ¿cierto? Pero maquillado, ¿cierto? Van a hacer un show mediático que ellos van a hacer con la Corte, y lo que nosotros sí estamos diciendo y que es como un llamado que las distintas plataformas de derechos humanos vienen haciendo es: la Corte tiene que ir a los territorios, la Corte tiene que ir a las ciudades en donde ha sido epicentros, no simplemente de movilización, sino también del derramamiento de sangre, y que es en clave de esto para seguir visibilizando. Y la alternativa que nos queda a nosotros y a nosotras, fuera del poder de la gente en la movilización, es rodearnos de la comunidad internacional, ¿cierto? Es la otra alternativa que tenemos, y que también ese SOS le estamos diciendo a la bancada alternativa en el Congreso de la República: necesitamos que ustedes lo eleven a esas organizaciones de derechos humanos de carácter internacional, no simplemente a la CIDH, sino también a esas organizaciones, a las comunidades que precisamente están muy pendientes, y además porque también ha sido notorio que en distintas partes del mundo las y los colombianos que se encuentran en esos territorios han hecho sus acciones de protesta y en solidaridad con el pueblo colombiano, que se ha rodeado también de esa comunidad internacional, y que sí necesitamos, porque de una forma u otra aquí el gobierno no va a respetar. La lectura que tenemos es que no va a ceder, ¿cierto? Y que no le importa que siga el derramamiento de sangre. No ha hecho nada para que antes del paro, no, y en medio del paro, cesen las masacres, ¿cierto? En donde diarios son 3, 4, la última masacre fue en Alcejiras, Huila, y murieron 9 personas, ¿cierto? Y no ha hecho absolutamente nada para esto. El aparato paramilitar persiste, y lo estamos viendo en las ciudades cómo se sigue organizando e incrementando en medio de la movilización, ¿cierto? Porque esto es un narcoestado, y eso no lo podemos obviar, ¿cierto? Este es un narcoestado, es un estado paramilitar que obviamente está auspiciando todo este tipo de cosas, porque a ellos les conviene que precisamente continúe su negocio en el ejercicio del narcotráfico, de cómo se mueve en el país. Entonces, el papel que sigamos jugando en función de comunicar, expresar y contar lo que está pasando en Colombia es precisamente para decirle a la comunidad internacional SOS, porque en verdad el gobierno no le importa cuántas vidas más deban sacrificarse en medio de este proceso. Santiago, no sé si vas a decir algo. Yo creo que sí es, digamos, fundamental lo que dice Lina, ¿cierto? Generalmente después de cada proceso álgido o alto de movilización social, pues efectivamente viene la represión más fuerte, y si hoy la represión es fuerte, seguramente en el momento en que el estallido social, cierto, deje de movilizar fuertemente, pues efectivamente allí se van a doblar los escenarios de represión, pero además eso, digamos, motivado por un elemento histórico, y es la doctrina del enemigo interno, que es fundamentalmente la que ha permitido no solamente el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, en sus momentos de genocidio contra la Unión Patriótica, o incluso el asesinato hoy sistemático de excombatientes, las 41 masacres que se llevan en lo recorrido del año, sino pues que además eso lo que va a terminar haciendo es profundizando, digamos, los escenarios de asesinatos, desapariciones o de detenciones,
a quienes ellos llaman responsables de las movilizaciones, de las protestas y demás, y que eso es importante poder dejarlo claro en el marco de que también la comunidad internacional lo pueda conocer previamente y se pueda empezar a generar el escenario de alerta, porque pues efectivamente en el marco de este narcoestado y digamos el paramilitarismo, que es su gran brazo fuerte, pues efectivamente es lo que va a empezar a suceder y que es una situación histórica. Es decir, no es una situación meramente de lectura política, sino que es lo que la historia nos ha mostrado que sucede. Bueno, agradecerle a Lina y a Santiago por estas respuestas. Creo que están muy completas. Y tal vez como para ir dándole un poco de cierre a la conversación, que creo que nos daría para 2 horas, pero tampoco tenerles acá tanto tiempo y hacer eso tan largo. Tal vez plantear un poco qué se podría esperar en los próximos días, ¿verdad? Tanto de las representaciones alternativas que ustedes decían, independientes en el Congreso, si se prevé que esas personas, quienes representen esa representación, puedan dar algún tipo de apoyo, hacer algún llamado a los organismos internacionales que, como decían, algunos se han posicionado de manera coherente, otros han sido un poco tibios al respecto, hacen un llamado a la paz, pero un poco también vandalizando a las personas y al pueblo que está pues clamando algo justo, ¿verdad? Y protestando algo que realmente pues es justo protestar. Y cómo esto pues también podría unirnos a los movimientos sociales en Latinoamérica y a los partidos de izquierda, ¿verdad? Cómo podríamos inclusive ir uniendo sinergias, para poder ir articulándonos como fuerzas alternativas en América Latina. No, esa mera pregunta para otra hora de programa. En resumen. En un tweet. No, pues la verdad, vemos que de una forma u otra hay un agotamiento en el proceso de movilización, ¿cierto? Eso es innegable porque hemos tenido paros largos, pero este paro ha sido, y no sé si Santi tenga esa misma apreciación, intenso, ¿cierto? En función a todo lo como se ha vivido, la represión, un paro que desbordó porque participó mucha más gente de la que se esperaba, porque la gente ha querido tener iniciativa, organizarse, entonces los convites en los barrios, las ollas comunitarias, ¿cierto? Y además porque el paro se convirtió en una alternativa para que mucha gente pudiera tener sus 3 platos de comida al día, para reactivar la economía del sector informal o la economía popular, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ha sido un paro, además, cargado de muchas emociones, ¿cierto? En el caso de Pereira, lo que sucede con Lucas Villa, y el tema de los disparos que se dan en los sitios de la protesta, bueno, y una serie de hechos que emocionalmente nos han tenido en una montaña rusa, y uno dice, wow, ¿cierto? Esto ha sido muy, muy intenso. Entonces, es inevitable que en estos momentos, ya después de 38 días, empecemos a ver un agotamiento, ¿cierto? Y que por eso, pues en el caso, los territorios vienen haciendo una acción y aquí la hemos impulsado y es precisamente las asambleas por sectores, asambleas de mujeres, asambleas de jóvenes, asamblea por barrios, ¿cierto? Las hemos llamado asambleas populares, porque también vemos de que el pliego nacional sí es importante, que apostarlo y hay que seguir movilizándonos por él, pero hay reivindicaciones en el territorio y esas reivindicaciones no las podemos dejar sueltas, ¿cierto? Además porque la gente empezó a identificar también cuál es el enemigo en la ciudad, cuál es esa persona que da la orden. Y eso no podemos ignorar ese sentir de la gente, ¿cierto? ¿Cuál es el responsable de los problemas que tenemos en alumbrado público, en servicios, en transporte, en movilidad, etcétera? Entonces, es importante que
podamos seguir avanzando en la construcción, elaboración y construcción de esos pliegos locales, pero no es de una instancia cerrada como un sindicato o una organización, no, sino precisamente ese proceso asambleario que ha venido cogiendo fuerza en todo el país y que obviamente de esa misma forma como se dé la discusión y su elaboración, pues la gente pueda elegir quiénes son las personas que van a estar en ese proceso de diálogo de su pliego de peticiones, ¿cierto? Que también nos parece importante porque aquí se ha dado una resignificación a la democracia, ¿cierto? Y no es la democracia burguesa la que siempre nos han vendido y nos han mostrado cada proceso electoral, sino una democracia que el propio pueblo construya. Por eso son las críticas que le hacemos al Comité Nacional de Paro. Es importante decir también que en esta semana decíamos al Comité Nacional de Paro debe decírsele también queda incluir el tema del desmonte del SMAT y la reforma policial, porque ese se ha convertido en un aglutinador de grandes expresiones, especialmente juveniles, que son las que se han venido movilizando. Entonces, sí creemos importante que el pliego no debe irse simplemente por las reformas o por lo social, sino también precisamente tener un objetivo político, como es precisamente cuestionar y exigir la modificación del aparato policial de nuestro país. Y ya, no sé si Santi quiere decir algo más ahí. Sí, pues es como eso, ¿cierto? El poder seguir agudizando las contradicciones, ¿cierto? Que el mismo sistema pueda presentar, el seguir trabajando en la agitación y demás, pero pues además de ello es el poder recoger, digamos, todo ese fruto de organización popular que hoy se genera a partir del paro nacional, ¿cierto? Que ya, digamos, Lina lo explicaba, y que eso efectivamente pues nos va a cambiar, digamos, no solamente la situación política, sino también el elemento de cómo se va a seguir construyendo el país, porque pues efectivamente esto ha marcado un hito y hoy la gente ha entendido que la lucha popular es una de las formas pues que en las que efectivamente se pueden ganar derechos y en las que efectivamente se pueden ganar un montón de situaciones. Y lo segundo pues es en relación a lo segundo que se preguntaba, ¿cierto? Como bueno, ¿y cuál es la tarea que hay para la unidad de nuestra América? Pues yo creería que fundamentalmente hoy es la tarea de la defensa de esa democracia del pueblo, como Lina lo decía, fundamentalmente sobre las nuevas formas en las que el fascismo se quiere presentar, pero con las tradicionales formas de genocidio y de violencia, ¿cierto? Y que hoy hay que decirle a los pueblos de nuestra América, pues que efectivamente esos neoliberales que se presentan como, digamos, opuestos al poder y demás, pues efectivamente hacen parte de esa misma tradición fascista que ha gobernado la mayoría de países en el mundo y que ha generado procesos de violencia, de genocidio y demás, y que hoy la tarea en nuestra América pues es efectivamente unirnos contra ese fascismo que se disfraza hoy de múltiples formas y que efectivamente sigue desangrando el pueblo. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Yo quería hacerles una última pregunta. Creo que eso lo vamos a hacer en el resto de los programas. Y queremos hacer una playlist con canciones que ustedes nos recomienden, que les gusten, que crean que agite socialmente, que sea crítica o en general que les llame y que les mueva. Entonces, no sé si se les viene alguna a la cabeza, a Santiago o a Lina, una canción que nos recomienden. Si algo ha mostrado este paro, la creatividad grandísima de la gente y este momento y este estallido ha permitido que la gente produzca súper rápido y canalice precisamente pues como la situación que estamos viviendo. Entonces, pues no sé, hay varias canciones que han salido por ahí. Hay una en especial que aquí estoy viendo. Bueno, hay una que se llama el himno del paro nacional, nos están matando. Me parece que es importante porque cuenta precisamente las razones por las que salimos y pues nos están matando. Hay otra que es de Edison Belandia, que es muy pegajosa y la cantamos en las marchas y es El Infiltrado. Esa canción es muy chistosa. Y bueno, no sé si Santi tiene alguna otra por ahí para recomendar. Pues no, así como, digamos, de producción del paro, no se me viene como una en concreto, pero sí una que me recuerda mucho al paro y que es justamente el ejercicio previo al paro y es Exigimos de Doctor Crápula, ¿cierto? Porque efectivamente creo que es algo también que marca mucho la sociedad colombiana y es que, pues,
acá hay el derecho a protestar, pero en la práctica no hay ese derecho a protestar porque se responde con balas, pero que la respuesta de la gente ante esas balas del Estado ha sido que pues efectivamente las ideas no mueren con las balas. Y creo que esa canción lo puede sintetizar y que, digamos, fruto de eso es que la he venido también incluso escuchando mucho en personas que no son organizadas, pero que hoy, digamos, tienen un nivel de politización o de conciencia un poco más grande que antes. Muchas gracias por las recomendaciones. La verdad es que estamos ansiosas por empezar la lista esta para empezar a compartir entre todos y todas. Pues Lina, Santi, de verdad les agradecemos enormemente por habernos acompañado hoy. Ha sido súper rico el espacio y ojalá podamos seguir pues convergiendo y hablando y coordinando entre las juventudes de América Latina para construir esa patria grande en la que creemos y por la que queremos luchar. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Me hacen sentir acompañada realmente allá, aunque estén en Colombia. Yo sé que están luchando y que nosotros seguimos luchando aquí y que esas luchas es por un bien común y que vamos en una misma dirección. Y no, muchas gracias y muy feliz de que hayan compartido con nosotros la noche de hoy. Pues de nuevo, muchas gracias a ustedes por el espacio, también fue muy, muy agradable y que se siente bien saber de que a pesar de las circunstancias y de cómo ha sido de duro este proceso, pues hay una solidaridad internacionalista que nos está acompañando, que nos nutre, que es un bálsamo precisamente para seguir cargándonos de energía día tras día y seguir en este proceso de resistencia que no para con el paro, es curioso, sino que pues sigue precisamente en pie de lucha y nos llena a que continuamos en esa ardua tarea. Muchas gracias y bueno, cualquier cosa pues también cuenta con Santi, me atrevo a ponerlo ahí, y conmigo también y obviamente con nuestras organizaciones políticas, tanto la Juventud Comunista como el Partido Comunista Colombiano. Sí, también efectivamente agradecerles a ustedes, ¿cierto? A las personas que nos puedan llegar a escuchar. El mensaje es como replicar la palabra, siempre es la tarea, ¿cierto? Seguir replicando la palabra, porque efectivamente la palabra y el lenguaje hacen parte de las formas en las que vamos a transformar y es muy importante hoy que la gente, ¿cierto?, de nuestra América pueda empezar a salirse de esa burbuja que los medios de comunicación efectivamente siempre tienen a la gente. Entonces, pues creemos que este ejercicio es un ejercicio no solamente de enriquecimiento político, ¿cierto?, de denuncia también en situación de derechos humanos, sino efectivamente de seguir replicando la palabra como un acto revolucionario, porque pues efectivamente acá pues replicar la palabra ha generado que un montón de personas pierdan su vida, ¿cierto? Que sean asesinados y asesinadas, pero que efectivamente, como lo decía una lideresa indígena, si hablamos nos matan y si nos quedamos callados también. Entonces decidimos hablar y creo que eso efectivamente es lo que estamos haciendo acá.